Sí. Pues ya estamos iniciando la segunda hora de la sobremesa por Univit Radio 105.5 de FM para el Valle de México. Yo soy Ale Domínguez y me encanta poder estar esta tarde aquí con ustedes porque, ¿qué creen? El día de hoy tengo a una súper mega invitada. La verdad me honro en tenerla como amiga, pero también es una gran acompañadora emocional. Fíjense que ella tiene más de 25 años de experiencia como tanatóloga, que llegó en su tiempo perfecto de manera abrazativa el arte del acompañamiento emocional, y esto es muy muy importante hoy por hoy para todos nosotros, para cualquier tipo de situación por la que estemos pasando. El estudio y la experiencia personal la han llenado de fortalecimiento para su misión y servicio y su profesión. Ella, es educadora, tiene diplomado en tanatología, programación neurolingüística, taller de capacitadores de sanación por imposición de manos, del doctor Harold Moscovitz. También es coach espiritual certificada por el Instituto América en Ascensión AC, hipnosis básica. Y bueno, ella se ha fortalecido a lo largo del tiempo con clases, con consultas, con personas de la tercera edad, así como niños y familias. Y ella es mi querida amiga Claudia Trujillo Matamoros. Bienvenida a la sobremesa. Todos nos levantamos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias, no, pues también con el gusto siempre y el honor de tu amistad, de tu cariño y tu presencia en mi vida y en nuestra vida. Somos afortunados, felizados de tenerte. El universo nunca se equivoca, siempre nos hace coincidir con las personas justas, correctas, inconvenientes para nuestro aquí y nuestro ahora, ¿sí o no? Absolutamente, totalmente de acuerdo. Así es, mi querida Klaus. Y bueno, también, tú tienes atención a pacientes en línea, presencial, vas a hospitales y demás, pero también, has sido conductora de programas de TV por internet como Luces y Sombras y co-conductora con Rose Becerril en Adrenalina Radio. Ahí estuviste 2 años también transformándote por Expert TV y tu última emisión. No, hombre, ya 2 años de aquello, amiga querida, y eres No, ya cállate. Y autora de este libro maravilloso, Revalorando la vida a partir de la tanatología, que es un bestseller por Amazon USA y también, en versión física en Amazon México, versión digital, y esto en el 2021. Así es que para mí es un gran honor tenerte aquí el día de hoy. Te agradezco muchísimo, sí. Efectivamente, ese bebé se pudo presentar el 5 de mayo del 21. Tenía planes para nacer antes, pero pues, las circunstancias de la vida nos llevaron a esta fecha dentro de la pandemia y tuve la oportunidad de presentarlo en línea. Lo pueden encontrar en mi página de YouTube. La verdad es que todo un equipo de compañeros de Expert TV se conjuntaron para poder realizar la presentación del libro y entre ellos, por ejemplo, Sual Huerta fue el que organizó toda la presentación en línea, por supuesto. Sí, claro. Mariana Grande fue la conductora. Miguel Maiz, que hizo el prólogo, estuvo también en línea con nosotros, y Arturo Villegas, quien hizo posible la producción y distribución del libro por medio de Amazon, que tuvo la fortuna de ser exactamente. Así es, mi querida Klaus, y en ese trayecto y en ese transcurrir del lanzamiento de tu libro y todo, pues fue que te conocí, ¿no? O fue un poquito más, ¿no? Un poquito antes, ¿no? Sí, un poquito antes, sí, porque ya estaba en Expert TV cuando nos conocimos. Y luego que se viene la pandemia. Y luego que se viene la pandemia y todavía un año más o menos, un poquito más, seguí transmitiendo desde mi casa. Sí, claro, pues todo mundo. Y sí, como así funcionamos ese tiempo.
Y ya, digamos que cumpliendo los 2 años, sentí que debía cerrar ese ciclo. Pues todo suma en nuestras vidas, ¿no? Todo llega para algo, ¿no? No por algo, para algo, ajá, para crecer, para sumar en la vida de otros, para aprender o para desaprender muchas cosas, ¿no? Así es, así es. Oye, mi Klaus, y fíjate que, bueno, hay que contarles a la audiencia de Univite Radio 105.5 de FM aquí en La Sobremesa conmigo, el cómo surgió este serial que vamos a empezar a tener todos los miércoles, porque qué importante es hacer conciencia de que hay seres humanos diferentes en todo el mundo, que hay muchas condiciones que nosotros como cualquiera desconocemos y que es importante voltear a verlas y abrazarlas porque nadie está exento de que llegue alguna persona con esta condición o nosotros tomar algún tipo de condición en algún momento de nuestras vidas. No lo sabemos. Y así estábamos platicando, justo les compartimos que deseamos hacer un poco más de conciencia en la que ya casi puso la primera semilla, pero todavía nos falta, creo que bastante, el entender que no podemos dar por hecho una salud perfecta y todo el tiempo, porque además no todo está bajo nuestro control, ¿no? Nada está bajo nuestro control. Sí, claro. Nuestra vida puede cambiar en un segundo, nuestros hijos pueden nacer perfectamente sanos y después despertarles una condición que nos sorprende o nacer con ella. Y pues bueno, mismo nosotros, ayer lo decía yo en mi tienda aquí en Playa del Carmen, donde ahora vivo. Bien sacrificada, hija. Sí, bueno, ya los 56 años con ella, ya uno tiene que buscar otras formas de purificarse, de mentalizarse. Y de reconectar, porque estás reconectando muy importante con tu esencia y con la esencia de tus ancestros y de tus raíces y de tu familia. Digo, no importa el lugar donde estés, pero cuando uno toma esa parte de reconectar con lo que somos, con lo que tenemos, eso hace la diferencia. Sí, justo estaba yo escuchando una grabación que yo escribí e interpreté también, que se llama Regreso al Origen. Y esto fue hace ya un tiempo, pero hemos estado en ese proceso y estamos en ese proceso de regresar al origen. Sí. Entonces esta decisión de dejarnos ser de México fue muy trabajada en conciencia, en amor, en gratitud, para poder descubrir este espacio, ese ciclo, y poder llegar aquí a Playa del Carmen con mi hija Jimena. Y en verdad ha sido la sensación de regresar a un lugar que ya nos esperaba. Eso es muy, muy mágico, ¿sabes? Claro que sí. Entonces, sí, ha sido como estar muy atenta a porque en nuestra área, en mi área, con nuestra experiencia, hablando específicamente de la compañía de mi hija Jimena Compota, ¿qué podemos ofrecer, compartir, sumar desde este nuevo hoy, desde estos nuevos seres que somos? Y seguir adelante, ¿no? Tomando y permitiendo que nos cuiden todos los demás. Esto es una retroalimentación constante. Y eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué información me está llegando a mi vida? ¿Para qué me está llegando a mi vida? ¿Cómo la voy a tomar? ¿Cómo la voy a
a abrazar, porque a veces cuando desconocemos las cosas nos puede caer el enojo o el olvido, el dejarlo para después, y eso te dice, a ver, es tu misión de vida, es lo que tienes que aprender, y te lo vuelven a poner enfrente, y si no vuelves a hacer caso, pues te lo vuelven a poner, y así hasta que uno entiende, ¿no? Sí, tiene que, yo no siento que conscientemente debe ser un trabajo de concientización y de introspección. Todo cambio que vayas a hacer o que llegue a ti de manera adversa, ¿no? Hace rato escuchaba yo un audio de una persona en Instagram que decía, bueno, ya se acabó, y aceptar el tiempo, y sigue adelante. Pero no es así tan, ojalá fuera así como me tomo un vaso de agua, ¿no? ¿Sabes? Y me hidraté. No, eso es un duelo y lleva procesos y lleva etapas, a veces más largas, a veces más cortas, a veces te revoltean las etapas porque nadie las lleva siempre en el mismo orden, pero para poder verdaderamente vivir una situación que no sea una omisión, o sea, verdaderamente que lo ocultes en el cajón más de tu closet, porque eso no sería aceptación, sino sería evasión, o sea, evasión, exactamente. Tienes que vivir un proceso de introspección, sí, claro, concientización, y conlleva pues a veces lagrimillas, momentos de silencio, nuevas elecciones, gratitud a lo que viviste, recibiste, otorgaste. Y entonces, después de todos esos procesos, llegarás a la satisfacción real. Entendiendo que no vas a superar, te vas a aprender a vivir con ello. Hablando de eso rápidamente, sí, porque ya escribieron por WhatsApp. A ver, hay saluditos. A María de Jesús Vázquez. Un saludo. Y a Sandra Herrera, que nos están escuchando con todo cariño. Bueno, pues Mari es una de las guerreras de muchos luz que han atravesado, como muchas otras mujeres, hombres, de esos puentes con grandes vacíos y con gran fe y amor han llegado del otro lado. Qué importante esto que dices, y fíjate que te estaba yo escuchando, es que ya sabes que a mí se me suelta la lengua y luego empiezo, a ver, y nos vamos por un lado y nos vamos por otro, pero dijiste la palabra clave, todos vivimos un duelo y hay que saber cómo procesarlo. Y te pregunto esto porque, bueno, tú eres tanatóloga, ¿cómo llegaste a la tanatología? ¿Qué fue lo que te hizo voltear a ver esta disciplina para poder, yo creo, hacer ese switch de situaciones a lo mejor que tú estabas pasando o alguien de tu familia estaba pasando, y después pues se convirtió en tu misión de vida, el apoyar a otros, el ser una acompañadora emocional? Exacto. Pues mira, fue de manera muy natural en realidad. Mi personalidad no es que no lo llamaría alma. De alguna forma ya venía con una visión clara. Por lo tanto, el juicio no estaba como dentro de mi mentalidad. Sí, el observar, preguntar, apoyar, aún de que tuviera 9, 10, 12 años, ¿no? Porque inclusive fíjate que en la misma escuela a mí me ponían a cuidar a los compañeros que se sentían por alguna razón los maestros que hayan desvalidos. O sea, fíjate cómo ya de ahí hasta los maestros veían algo, ¿no? Sí, claro. Y yo sí les guardaba su seguridad emocional, principalmente. Entonces después yo también viví procesos de salud en mi adolescencia, donde tuvieron que hacer evaluaciones neurológicas y encontraron condiciones donde tuve que ser medicada hasta el día de hoy
Y tuve que aprender a vivir con ello y aceptarme como soy, ¿no? Pero que esa misma condición no era yo. O sea, yo no soy la enfermedad, o yo no soy la condición. Es una característica más de todas mis cualidades. Y eso me llevó de los 12 a los 17 años. Pero qué bonito. Con un acompañamiento emocional. Ajá, pero qué bonito esto que dices, ¿no? Esta condición no es una cualidad, es parte de mí y la transformas a decir, es un padecimiento, estoy, ¿sabes? O sea, le das el switch y eso es lo que te hace diferente a otras personas y por eso puedes tú ayudar a otras personas a reconocer que lo que llega a nuestras vidas es algo. Sí, es algo de lo que vamos a aprender a vivir con eso o a superar eso. Así es. Sí. Definitivamente yo creo que esa condición que le llaman epilepsia menor, el pequeño mal, he podido inclusive dejar temporadas de dejar de tomar el medicamento. Así es definida con neuropatía. A los años, cuando yo me fui buscando en esa parte espiritual, el trabajo más emocional y mágico, encontré a chamanes y maestros, fueron muy claros en decirme, esto se llama antena. Y es por eso que recibes información. Sí, claro. Porque desde esa edad de los 10, 11, 12, yo empecé a recibir información, ¿no? Entonces, hacía clic completamente. Pero en esos trances, o sea, solamente está dormida y despierta, pasaban de otra forma en aquel entonces. Y te das cuenta que lo que yo veía en otras dimensiones. O sea, sí, te entiendo perfectamente. No, digo que yo te entiendo perfectamente lo que estás hablando, porque bueno, muchos que trabajamos en cuestiones energéticas, por llamarlo de alguna manera, o que nos dedicamos a sanar cuerpos, almas, energías, pues es importante este reconocimiento que tú estás haciendo, ¿no? Que a veces el desconocimiento te lleva a otras situaciones hasta que lo reconoces como tú lo hiciste. Sí, y además reconociéndolo con amor, ¿no? Yo me viví una persona saludable. Yo no me identifico como una mujer enferma, para nada, ¿no? No. Entonces, en algún momento me hicieron otra entrevista y me hicieron entrar como a la burla y entonces te dan ataques y te tiras. Entonces, ¿qué poca sensibilidad? Sí, claro. No. Porque a mí no me pasa así, pero a mucha gente sí le pasa. Sí, claro. No, pues sí le pasan ese tipo de ataques epilépticos en el día, en la calle, y no te estoy hablando de uno ni de dos ni de tres, sino de 20 al día. Sí, claro. O sea, pero el punto aquí, en mi caso, es que sí me ha permitido conocer desde adentro cómo el cuerpo es capaz de desconectarse e irse reconectando por partes. Y cómo tu cuerpo puede convertirse en una barrera del exterior. Y qué importante es esto, y esto me permite, sin duda alguna, efectivamente tener una empatía con los pacientes que tienen condiciones especiales, tercera edad, derrames, senilidad, en fin, varias condiciones distintas, situaciones distintas, que sí me sensibilizo porque entiendo que ese ser está ahí. Porque inclusive cuando mueres, el último órgano
que se desconecta es la piel. Y el último sentido es el oído. Pero ahí está. Y qué importante, ¿no? Qué importante es donde tú sientes, donde tú escuchas y puedes irte con calma y con tranquilidad, ¿no? De lo que estás escuchando, de lo que estás sintiendo. Así es. Oye, mi Klaus, ¿te parece si nos vamos con más música y de regreso seguimos platicando de esto? Porque sí es importante todo esto que nos has venido diciendo, para ir poniendo en contexto a todos nuestros radioescuchas, porque una condición no te hace diferente, simplemente como tú lo decías, tienes una cualidad, una característica extra en tu vida. Exacto, y te hace tan diferente, eres tan único como cualquiera. Ok. Único, o sea, valiosamente único. Pues vamos a escuchar a Fonseca con Canto a la Vida y regresamos. No le cambien, súbanle a la radio, saquen una mega sonrisa. Música. Ajá, que nosotros regresamos. Ya estamos aquí de regreso con mi querida Claudia Trujillo Matamoros, que estamos hablando de la importancia que es reconocer cómo somos, cómo llegamos a este planeta, a este plano, a este mundo, con qué características y si tenemos alguna condición diferente, abrazarla, aceptarla, que yo creo que es lo más importante, que es lo que nos has estado diciendo, mi querida Klaus, y trabajar para poder manejarla de la mejor manera y que sea parte también de tus fortalezas. ¿Qué es lo que a ti te hizo ser tan fuerte? Sí, esa de plana, pero me gustó. Y es como esta parte del duelo, ¿no? No lo vas a superar, vas a aprender a hacer lo tuyo. En este caso no vas a decir yo soy esta enfermedad o es mi, por decirte, mi parálisis, mi epilepsia, mi cáncer. No, a ver, tú y yo convivimos, ¿no? Uh-huh. Es aprender a vivir y a hacerse amigos, pero tú no me vas a etiquetar mi vida. Qué bonito esto que estás diciendo, porque es como precisamente etiquetamos o cómo nos denominamos nosotros mismos, ¿no? Porque en la medida en la que nosotros nos vemos, los demás nos van a ver igual, o nos van a juzgar, o nos van a decir cómo te atreves, cómo esto, es que tú tienes esto. O sea, es que son condiciones y nadie está exento de tener a alguien en su familia con algún tipo de condición, ¿no? Hoy por hoy he escuchado mucho que hay muchos niños que tienen Asperger, que tienen autismo, y los ves tan normales que dices, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo, no? En el mundo, ¿por qué están mandando criaturas con características diferentes? ¿Qué necesitamos aprender como seres humanos? Es que ese es el punto, características diferentes. Te quiero decir que son chicos mucho más evolucionados que tú y yo. Sí, claro. Me queda claro, ¿eh? O sea, son diferentes, pero porque son más elevados. Y elevados inclusive de frecuencia. Por supuesto no estamos muchos, la mayoría capacitados, la información de cada una de estas características, sí, claro, o condiciones. Y ese es el camino que debemos aprender. Y aprender de ellos, también hacer nuestros doctorados de vida. Hay algunos caminos que son más rudos que otros, ¿no? Pero porque además cada condición hay niveles de intensidad. Como en todo, ¿no? Así que son, exacto. Entonces hay algunos que son más funcionales que otros menos, en unas áreas. Tanto puede ser motriz, neurológica, conocimiento de habla, de GPS, ¿no? De ubicación. De ubicación, ajá. Esta parte de extrasensibilidad emocional o auditiva. Sí.
por ejemplo, el movimiento que tienen los niños autistas de cierto nivel, este balanceo constante, ajá, que a muchos les puede desesperar y les inquieto, ¿no? ajá, Ese movimiento les causa, a ellos les produce equilibrio, sí, pero como sale de nuestro cuadro de conocimiento, entre comillas, de lo que es normal, ¿no? De lo que es normal, o sea, sí, digo, porque para ellos... No, no es normal, o sea, no, de lo normalizamos. ok, sí, más bien, sí, normalizamos. Sí. Tú ves a una escuela y el niño que tiene una personalidad más fuerte y que es más platicador o que es más líder, se sale del cuadro y lo sacan de la escuela. Sí. Sí. O sea, ¿y cómo? Mejor trabajar con ese niño y le ayudas a alinear sus fortalezas, su liderazgo, le pones límites, trabajas con los padres, pero no lo descalificas por ser fuerte, por tener en su mente, por tener confianza en sí mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es un ejemplo que tiene condiciones especiales. Estamos hablando de una personalidad fuerte, ¿no? Sí, claro. Y ahí normalizamos que pues, todos tienen que estar calladitos, ¿eh? O sea, a ver, para ir esclareciendo, porque de eso se va a tratar este podcast. Entonces, qué maravillosa introducción estamos teniendo contigo, mi querida Klaus. Las condiciones son diferencias o distintas capacidades o diferencias físicas, mentales, sensoriales o algún tipo de trastorno que pueden ser adquiridos o congénitos, ¿no? Así es. Ahora, una discapacidad, ¿qué viene siendo? La discapacidad vendría a ser que no se integra de la forma regular a la cuadratura del humano, entre comillas, regular. O sea, como por ejemplo... Pero regular es normal. Como por ejemplo... la discapacidad visual, por ejemplo, auditiva, no sé, el no poderte relacionar con las personas, esta discapacidad psicosocial, ¿no? Que tienes pues reservas con la gente, o sea, que no tienes esta conexión con la parte social, o puedes tenerlas todas juntas, no sé. Sí, claro, porque además hay condiciones combinadas. Claro, hay una gran diversidad. Hay que entender que no podemos tampoco medir por la misma regla esa línea de seres humanos y almas, ¿no? Porque también existe hay un cerebro que en caso, por ejemplo, es la no adaptación social, no socialización, la extra agresión y autoagresión que tienen otras condiciones. Y no les estoy poniendo nombre porque hay una variedad muy amplia, donde sí los tienes que resguardar de sí mismos y tienes que medicarlos porque necesitan centros especiales. Sí, pero a veces también habrá que hacer un estudio bien profundísimo por especialistas de ciertos casos, y yo creo que a veces hay más cuerpos allá adentro que de los que están allá afuera. Oye, y por ejemplo, el diagnóstico yo creo que en este punto es lo más importante, ¿no? El que estén bien determinadas cuáles son condiciones, trastornos, porque, bueno, hay tipo de trastorno, por ejemplo, el TDA, el autismo y la dislexia, como tú decías, la epilepsia, que pues eso sí tiene que estar bien diagnosticada para que pueda ser bien medicada, tratada y también que lleve tanto terapia física como emocional como medicados, ¿no? Tiene que llevar, idealmente, yo creo que cuando diagnosticas a alguien en esa línea, de preferencia es un médico que tenga una referencia importante
yo creo que sí debes ir con 2, 3 opciones, como para que puedas consolidar que es algo claro, real y que coincide, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, es un médico con una apertura mental y de salud emocional y mental evolucionar. Porque el diagnóstico no debe determinar tu vida, una. Y el médico es bien importante el que te diga puedes o no puedes hacer. Ajá. Porque eso lo van los padres lo va a escuchar el niño, en caso de que estamos hablando de niños. Uh-huh. Y si el médico y después sus papás dicen tú no puedes, pues no puedes, no podrás, aunque puedas. Qué fuerte es Sí. esto, ¿no? O sea, sí. Ajá. O sea, a mí mismo me dijeron en algún momento, bueno, mi médico, mi neumólogo, me dijo, tú puedes hacer tu vida, pero como quieras. Y en algún momento mis padres nos dieron un castón, digamos, general completa, siempre de ir, por ejemplo, unas primeras menstruaciones para las mujeres, Ajá. saber que es un ginecólogo, revisiones, tal, aunque estuviéramos un poco en ¿no? Pero cuando ya me cambiaron de un ginecólogo digamos, al alumno del ginecólogo de mi madre, él, yo creo que vio mi historial así con mundos, y en la primera consulta me dijo, no vas a tener hijos, no vas a poder. Ajá. Y mira nada No más. te puedes casar, no puedes tener relación. Ajá. Muy fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y entonces, a mí no me cayó el 20 hasta 4 horas después. Y además, para mí, desde que yo recuerdo, mi sueño dorado era tener mi familia y ser madre. Ajá. Entonces yo salí de esa consulta sola, porque ya también nos enseñaron a casar independientes. Yo ya tenía 17 años, 18, y yo fui a la consulta sola. De ahí me fui a una clase de inglés, de ahí regresé a casa. Me senté con mis papás y me dijeron, ¿cómo te fue? Y cuando yo les empecé a contar, me empecé a romper. O sea, como de que no me voy a casar, de que no puedo tener hijos con mi hijo, ¿cómo? Y o sea, entré en crisis y me encerré en mi cuarto, aunque no me había caído el 20, ¿no? Y ya mis papás hablaban al neumólogo, yo contesté y dijo, mándalo, pero chiflando, ¿no? Sí, claro. Pues se tuviera perfectamente normal. Entonces, finalmente sí, el neumólogo me volvió a citar, se disculpó. Yo volví a ver a mi neurólogo, pues, lo que quieres. Y te voy a comentar, mi mamá, como cualquier mamá o papá, tendrán sus dudas, sus precauciones, sus miedos que se van a conectar con mi condición de los hijos. Sí. Entonces, siendo la más hija de 4, le enseñaron a manejar a todos los niños. Ajá. Y quien me enseñó a manejar mi marido. Y yo te puedo contar y le cuento a la audiencia, he tenido muchos momentos maravillosos, casada, ya viuda, con mis hijos, o yo sola en el coche llorando, diciendo gracias, porque mis alas sí vuelan. Sí, claro. Y lo digo llorando, con mucho sentimiento, pero yo tenía que creer en mí y encontré las personas adecuadas, por el médico, y no estoy, por eso digo, no es culpa de mi mamá, ¿no? De mi papá, no hay culpas. Tienes que entender
que, que los padres también tienen sus historias, traen sus patrones, traen sus miedos, los ponen en ti, pero que tú no eres su historia, que tú tienes que asumir la responsabilidad de crear tu propia realidad. Así es, mi querida Klaus. Y qué importante todo esto que nos compartes. De verdad, yo lo aprecio mucho, lo agradezco, porque no es tan sencillo y tan fácil que alguien que esté en medios digitales pues se abra así con una servidora o con cualquier otra persona que te esté entrevistando. Yo también lo estoy haciendo desde el corazón y con toda... Sí. Sí, no lo hago con toda... No. Toda la conciencia de que eres tú, Aleja, y además creo que ya la audiencia necesita información mucho más clara. Claro. Hay mucho de la vida es bonita, todo es perfecto, todo es feliz, ¿no? O sea, no, todos tenemos montañas que cruzar, que romper, y si estamos de pie y tenemos la capacidad de ver frente a ella, pues es porque atravesamos esos caminos. Sí, tienes razón. Y la gente necesitamos ayuda de otros. Sí. Yo requerí de otros y puedo hoy brindar más mucho eso a otros. A mí no me gusta mucho decir esto, pero bueno, cada quien va librando sus propias batallas, y si las compartes, pues eso te ayuda a veces a allanarle el camino a otras personas que a lo mejor están pasando por lo que tú ya pasaste, ¿no? Sin estos prejuicios o juicios, ¿no? Que etiquetan y que señalan, ¿no? Esto es como tú lo dices en tu libro, ¿no? Es desde el amor, desde transformándonos y abrazando lo que somos. Sí, transformándonos, porque el amor nos transforma nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, porque también tenemos que aprender esto, a no quedarnos con lo que otros nos dicen. Sí, porque lo que nos están diciendo es desde su percepción, es desde su punto de vista y no es mío, es tuyo. Exactamente. Sí, justo ayer le decía, ahorita que decías transformando, y nos transformamos con amor. Yo le explicaba a alguien, una linda joven, la diferencia que me decía que es transmutar. Sí. Le dije, transformar es de un estado a otro, ¿no? Sí. Pero transformar con amor o con una intención clara, pero además amorosa, de gratitud, consciente, metiendo todo este tipo de magia, de fortaleza. Transmutar te llega a la transmutación, al cambio mejor, a un estado pero más alto. No un estado a otro. Te das cuenta no de un 2 rojo a un 2 azul, sino de un 2 rojo a un 5 rojo, ¿me entiendes? Con mucho conocimiento, con mucha conciencia. Con elevación. Sí, claro. Ay, mi Klaus, es que... Y lo transformas, pero enriquecido. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. Digo, cuando llegan a nuestras manos almas, cuerpos, mentes, que podemos transformarlos, que podemos ayudar a que su camino sea más fácil, pues también es mucho aprendizaje para nosotros. Cada persona, cada alma, cada ente que se nos presenta, tú lo sabes, nos viene a dejar algo, nos viene a enseñar algo, a mostrar algo, para podérselos decir a otras personas. Claro, ¿no? Y de verdad las vidas. Jiménez tuvo una sola amiga en la secundaria. Y un día llegué por ella los viernes. Bueno, yo siempre llego haciendo ruido, ¿no? Llegué, ¿no? Pero los viernes era el viernes. O sea, el cuerpo sabe que es viernes. Sí, claro.
Entonces dije, no, aquí las viernes, sí, ¿no? Y acá con la fiesta. Ajá. Y el cuidador de la puerta, don Sergio, me dice, señora, ¿me puedo preguntar algo? ¿Qué pasa los viernes? ¡Ay, mi vida! Le dije, pues es viernes. Y pues vamos a tomar frappé a jarocho. Mi vida. Entonces se quedó así como, ok. Le digo, claro, es un gran evento, ¿no? Y total que llegó Joaquín y estaba con mi amiga. Y me dice, oye, mi amiga, 15 años, no me digas, felicidades, soy feliz. Y ella estaba un poco tristona. Me dice, pero no me van a poder hacer fiesta. ¿Cómo crees? ¿Por qué? ¿Y tú quieres fiesta? Sí. ¿Y qué pasa? Entonces ella dice, es que me acaban de diagnosticar epilepsia. Ah, caray. Y yo aquí apenas siempre les he dicho todas mis características. Sí, claro. Entonces agarro y le abro la mano para dar voy a saber para hacer el aplauso. Y le digo a esta niña, le digo, ¿sabes? Oh, yo también. La cara de esta preciosura fue porque pues de alguna forma ella, y lo entiendo, porque yo lo viví también. Sí, sí. ¿No? O sea, es así como, ¿cuál es mi futuro? No. Y entonces se queda así como, usted tiene también, o sea, y yo dije, pues sí, o sea, más o menos al revés, un poquito antes, pero pues todo va a estar bien. Y entonces sí fue así un shock. Al otro día llegó su mamá, que es una hermosura de mujer mágica. Ajá. Pero llega y me dice, ¿es cierto? ¿Y tú qué, perdón? ¿De qué me hablas? Entonces, es que me dijo mi hija que tú también te diagnosticaron una epilepsia de chica y que estás medicada. Le dije, sí. Dice, pero no puede ser. ¿Y por qué no? Digo, ¿por qué? Sí, claro. Porque manejas, Ah, sí, también. porque te ríes, porque cantas, porque tienes a tus hijos. Y le dije, pues sí, pues solo es epilepsia. O sea, claro, tratada, acompañada emocionalmente, o sea, ha sido todo un proceso, pero claro, yo llevo una vida prácticamente normal. Es más, yo creo que valoro mucho más. Pero bueno, en parte de lo que yo elegí, en parte me dieron y en parte yo elegí. Bueno, acabamos en un café al siguiente, donde permitió, donde los recitó las sugerencias como mamá para llegar a ese momento de vida republicana. Y a veces este tipo de condiciones, solamente por los cambios hormonales, son temporales. No, en el caso de... Ajá. Y fíjate que ahorita que estás comentando tu caso y el de esta chica, de esta niña, me viene a la mente el caso de la hija de un amigo, que ella también supuestamente le diagnosticaron epilepsia, pero a ella, fíjate que no sé, desconozco mucho acerca de este tema, pero a ella solamente le dan convulsiones cuando está en periodo. ¿Y hormonalmente, claro. ¿Y ya? Eran todo. Y entonces, pues la tienen relegada, no puede hacer muchas cosas, y yo le digo, es que es tu vida normal. O sea, tu cuerpo va a empezar a decir, ok, yo puedo hacer, o sea, es que también tienes que entrenarte para eso, como cualquier persona que está haciendo algún tipo de deporte o de situaciones, ¿no? Que vas a bailar, necesitas entrenar a tu cuerpo que se acostumbre. Sí, que se acostumbre. Vuelvo a lo mismo, yo creo, claro que hay gran diversidad, no podemos generalizar. Ajá. Pero sí debe haber un entrenamiento de aceptación que es como parte de una de tus características, que tú no le puedes entregar el poder completo. O sea, vas a permitir que sea tu compañero como una característica más. Ajá. Pero
puedes entrenar tu mente y tu cuerpo. Y cambiar tus actividades de acuerdo a cómo vayas pudiendo avanzar. Ajá. Digo, yo veía en el caso de mi mamá, en su escuela de trabajo, que son, es una escuela especial para chicos con capacidades especiales, se llama, la mayoría tenían parálisis cerebral, ¿no? Ajá. De diferentes niveles, pero había otros chicos con condiciones combinadas. Y uno de ellos tenía esa mente epilepsia. Ajá. Para algunos también es más controlable con medicamentos y para otros no. Y cuando son combinadas, pues es problema, ¿no? Sí. Entonces este joven, que ya era un joven de ambiente, vivía con un casco para proteger su cabello. Qué fuerte. Pero no dejaba de asistir, a aprender y a convivir, y era risueño como no tienes una idea. Qué maravilla. Pero igual llegaba de fiestera y así, hola chicos, ¿no? Sí, sí. Y ellos son amor. Entonces era la fiesta, hablar con mis amigos, ¿no? Y encuentras otro lenguaje al que la mayoría le teme, no sabe cómo acercarse, y entonces los hacen a un lado. Y es cuando empiezan a sufrir este rechazo y obviamente ellos se empiezan a retraer y ellos mismos se empiezan a aislar de toda la gente. Sí, en parte, cuando no tienen limitante intelectual, Ajá. sí se dan cuenta. Cuando tienen una pequeña limitante intelectual, como general, pues yo diría que tienen la gran suerte, entre comillas, de no darse cuenta Sí, claro. de los margenes, de las cuchillas de la sociedad, inclusive de los medios. Qué importante todo porque esto. delante de mí, ya médicos especializados han sido asesinos de almas. Y Jimmy no se ha dado cuenta. Está llorando ahí, aunque haga, o sea, tragándoselo hasta que lo logra sacar este niño. Que habrá momentos donde puedes pues hablar con el médico, ¿no? Sí, claro. O sea, hablar de decirle cálmese, pero tampoco vas a provocar en un momento agresivo, fuerte, que la lleve, la conduzca a un momento de estrés, de una circunstancia que no puede digerir y que sí la va a afectar. Así es, mi querida Klaus. Oye, ¿te parece si vamos con más música? Para de regreso, que nos platiques un poquito de Jime, porque bueno, también ella es un poquito la culpable de este podcast, de este serial, y de muchos otros pacientes que tú has tenido, y niños, jóvenes o adultos que tienen ciertas condiciones. Vamos a iniciar cada miércoles. El día de hoy estamos arrancando con el episodio 1, conociendo a nuestra querida Claudia Trujillo Matamoros, su historia de vida, sus metas cumplidas, sus sueños cumplidos, sin algún tipo de discapacidad, porque yo te veo bastante bien, mi querida Klaus, perdóname, pero no, sí, no, tú te ves más que Vete al baile, amiga, vete al baile. Así es que vamos a escuchar fíjense, les voy a poner esta canción de Magia con Rosana y Jesús Navarro de Reik, y regresamos aquí a La Sobremesa. No le cambien, súbanle a la radio, saquen una mega sonrisa. Pues ya estamos de regreso, y así como dice la canción de Rosana y que la interpreta con Reik, magia. Y se hace magia cuando tenemos el conocimiento, cuando tenemos la apertura para
poder ver más allá de las cosas físicas, ¿no? Porque era lo que yo te estaba escuchando y no nada más es los cambios o las transformaciones del cuerpo de las personas que tienen algún tipo de condición, sino que también es el cómo se van transformando, ¿no? Y van dando ese impulso. Porque, bueno, te decía que ya al regreso tú nos estabas compartiendo parte de tu historia, pero a ti te llegó un ser de mucha luz. Digo, independientemente de tus hijos, tienes 3 maravillosos hijos, pero te llegó un ser con muchísima luz, al cual y de la cual has aprendido cantidad. Sí, totalmente. Y eso que no iba a poder tener hijos. Por eso, ¿ves? Y bueno, Rodolfo fue un regalo de Dios. Siempre, bueno, amo, respeto y pues único como todos lo somos, ¿no? Pero con sus características que reconozco como un gran maestro en mi vida. Y además de un alma vieja. Entonces, nada es por casualidad, ¿no? No. Y después, bueno, si llega Jimena, me asaltan a los 5 meses con un brazo, me mandan a la cama porque empezaron las contracciones y al no poderse detener como debían, los médicos, neurólogos, pediatras y ginecólogos deciden que haya un nacimiento de emergencia, la cesárea. Entonces nace de 28 semanas y nace sana, pero nace inmadura. Claro. En realidad a los 3 meses, porque se me va la palabra, tragó inadecuadamente la leche, que además quiero decir que se la daba yo con gotero. Pues es que era una mini de 35 centímetros con 1,2 kilos. Y se le fue al pulmón un poco de líquido. Y bueno, pues ya fue emergencia, médico, todo lo que quieras. La dieron de alta. Y después, bueno, es que eso me pasó en Aguascalientes. Ok. O sea, ya que me la habían dado de alta, yo me fui a Aguascalientes con mi tía, Argelita, pidiendo permiso a los médicos, buscando un poco de paz, de tanto desgaste emocional, porque Jimena estuvo un mes cacho en el hospital. Pues su papá estaba toda la noche, todo el día. A Rodolfo lo teníamos que cargar con mi tía abuela, con mi nana. Hacíamos mil cosas. Y Jimena vivía en Morelia todos los días. Entonces pedí ese permiso de poder ir a Aguascalientes. Y allá volvió a pasar. Allá pasó eso de lo de que tragó de la leche. Entonces ya la esterilizaron y la trajimos en ambulancia a la Ciudad de México. Los primeros médicos dijeron está bien y los segundos médicos, por ese tipo de rotaciones seguro, dijeron no se pegan. Entonces la ahí y todos los días, 3 veces al día, le practicaban, como muchos pacientes en diferentes situaciones, aspirar las vías aéreas. Okay. Cuando llega septiembre, pues hay una tendencia donde pues todos los médicos, enfermeros tienen que dar de alta a la mayoría de los enfermos, ¿no? Pacientes. Sí, pues sí. Y pues le hicieron su aspiración, me imagino que con un poco de papeles, y la dieron de alta. Mi marido estaba ahí en ese momento
yo iba en el día y me dijo, no vengas, descansa y yo te hablo para que cambiemos. Y la idea de él era darme la sorpresa de llegar con Jimena a la casa. Uh-huh. Y así fue, llegó con ella. Y desde que la vi dije, algo no está bien. No, esa intuición de mamá. Y algo de verdad no está bien. Uh-huh. Y le empiezo a dar de comer, no comía bien, sacaba la leche pastel. Entonces sí le habló al director de neonatos, Arturo Villegas, y le digo, algo aquí no está bien. Dije, pero no puedo llevar a mi pena con el doctor Pac, después con Luis, con un nivel, porque cada uno es algo diferente. Uh-huh. Entonces me di, eso era el 4 de diciembre, uh-huh. Sábado. Entonces me dijo, el lunes a las 8 de la mañana la espero, yo reviso a Jimena. Y bueno, para no hacerte más largo, el domingo, en casa de mi hermana, que ahí nos quedamos, me dice Enrique, mi esposo, en el monitor es algo raro, será Jimena, y entonces voy a ver, y efectivamente se estaba asfixiando. Wow. Y imagínate manipular, o sea, yo hablé en 1911, me daban las excursiones, Enrique le daba masaje, pecho, palmaditas en la espalda, respiración boca a boca, pero además le decían, no le vaya a reventar el pulmón, no le vaya a romper una costilla, o sea, sí, era una terapia, ¿no? La ambulancia se tardó muchísimo, y llegó finalmente, y me dijeron, pues no llegamos hasta el 21, quizá llegamos a Alemania. Uh-huh. Y se la llevaron y se fue con ella. Yo en ese momento, honestamente, mi mamá, yo decía, yo no quiero llegar, con esa advertencia de a dónde voy, ¿no? Uh-huh. A cómo voy a encontrar a mi hija. Pero bueno, ya mi hermana y yo nos fuimos a Alemania, donde había un solo médico que se veía que era fregoncísimo, pero había 20 casos de emergencia. Sí, claro. Entonces hablé con el director de neonatos Villegas, le expliqué que estábamos en el mar y que era la situación. Ya mandó una ambulancia especial por Jimena y ya nos fuimos para el... Y pues sí, le habían agarrado las vías aéreas al aspirarla. Wow. Eso, digo, en ese momento no me lo dijeron. No. Sí. Y tampoco me dijeron que esa asfixia había causado daño. Y me lo manejaron por 4 años, todos los médicos y todos los terapeutas, todos los médicos que vimos, como tensión post-hospitalaria. Y mira que nos la guiamos en eso, en su rehabilitación, ¿no? Unas médicas de todas las áreas. Hasta que llegamos al hospital de los Reiners, que creo que es un hospital importante también compartirles a todo el público que está atrás y está bien cerca, que es un hospital a nivel internacional, pues es más allá del primer mundo, o sea, es la neta de los planetas, olvídate del inglés, de la de cualquier no, el hospital. Y es especializado para recién nacidos hasta 18 años, gratuito. Wow. Con todos los médicos de todos los países, lo que sea necesario para el caso de niños cristal, de espina bífida, parálisis cerebral, o sea, casos que dices que de verdad que tu vida nunca has encontrado y de repente es Dios santo, o sea, y les dan las formas o la cirugía o
la equitación, todo lo que entonces sí hay que sacar, tienes que llegar ahí a las 5 de la mañana, se fila, para ver si te toca la ficha. Y si toca ficha, pues esperar a que te atienda. Y ese mismo día te dan el diagnóstico. Y me dieron el diagnóstico de parálisis cerebral infantil primaria. Después con una pequeña limitación. Después de 4 años. 4 años y medio. Y tú como sí, mamá, y tú como, no, es que, y tú como mamá, ¿no presentías algo así? Claro, estaba yo, pues iba a más médicos, a terapias, yo preguntaba porque yo ya tenía un hijo, además fui niñera, y tuve muchos niños chiquitos a mi cuidado, cerca de mí. Sí, claro. Entonces yo decía, claro que el desarrollo no va bien, ¿no? Pues, pero y por eso no se hacía la terapia, sabía que iba bien. Se tardó en hablar, pero en el momento en que habló con la perfecta dicción. Y eso también nos dejó de a 4, ¿no? A mi marido y a mí en su momento. O sea, observaba y observaba. Se le hizo también como a los 6 meses una evaluación de oído y vista especial en el siglo XXI. Yo no sabía por qué tan especial. Y entonces ya me informaron que los niños que tienen uso de oxígeno tienden a tener problemas de ceguera o de sordera. Ok. Qué fuerte. Entonces, sí, claro. El resultado afortunado fue que no. Sí se le detectó astigmatismo, pero pues yo tengo astigmatismo. Mi papá no tenía, mi ex hermano no tenía. Ahí sí ya no hay manera de la herencia, ¿no? Hay dientes bien bonitos, ¿no? Sí. O sea, a todo lo que ya estaba pasando se decía, por favor. Sí, claro. O sea, no tenemos nada. Tenemos bienes de corazón. Sí, claro. ¿No? O sea. Y luego aparte lo que tú me decías desde el día 1 que te conocí es que a mí me dijeron, es que sabe que su hija pues, no va a vivir mucho. No, sí, lo prendo. Sí. Nació en el hospital Durango. Ajá. Y como sí, había muchas máquinas especiales y demás, el hospital no estaba preparado. Entonces, pues sí, nos estaban saliendo, o nos iba a salir un ojo de la cara que no teníamos. Pero afortunadamente, el cuñado Julio Vega me movió y hizo una conexión ahí con el Seguro Social, siglo XXI, y entonces tenía que ir un médico a evaluar a Jimena para ver si le daban la entrada. Estoy hablando que yo todavía llamo de la cesárea a los 2 días. Y no llegaba el médico, y entonces yo voy a buscar a ver si me superviso del hospital o algo así. Y dije, ok. Y llegó este doctor, autoridad, tocar de patearme. Y entonces me dice, ya, muy contentita, ¿no? Pero quería el tiringuilingui. Fíjate nada más, Ok. Y yo callada. Bueno, ya tuvo tiringuilingui, ya tuvo al niño. Pero sí, ¿verdad? En privado. Muy nice usted, ¿no? Y yo así, ¿es en serio? Y empieza a ver el artículo, me dice, ¿para qué le quiere cambiar? Que se va a morir. Yo puedo hacer el cambio, pero en realidad la verdad es que la niña no va a sobrevivir. O sea, yo le digo, ni la cambie porque no puedo sobrevivir al cambio.
se va a morir. ¿Qué dices? ¿Lo pateas? No puedes, pero sí se lo merecía. O sea, perdón. O sea. Claro, se lo merecía. Sí, claro. Porque no pero puede... de él dependía el cambio de mi hija. Qué fuerte. Y ahí es ahí donde tragas y no le sí. al mismo tiempo. Sí, claro. Y después te dicen, es que te mandan. Cuando estás en esos momentos donde todos viven y mueren y tienes que hacer un circo de tu vida para poder subir, para protegerlos y encaminar las cosas. Digo, no piensas en demandas en ese momento, la verdad. Ya finalmente digo, no, se fue y apenas cerró la puerta, bueno, el llanto salió como, ¿no? Uh-huh. Llegó mi marido y me dijo, yo no le podía explicar, el llanto era de coraje, las ganas de patearlo, todo revuelto, frustración, impotencia, mil cosas. Y ya hasta que le dije que quería encontrarlo, la razón de clara y coincidía. Él dependía del cambio de vida, ¿no? Sí, claro. Así que te amarran las manos. Y no fue el único médico que nos llegó a decir esto. Cuando la primera cirugía de piernas fue el seguro que tenía que en ese momento dijo, a ver, perdón, pero no está aprobado. La calidad de vida va a ser mala y no vamos a perder dinero por eso. Así. Y así una y otra y otra y otra. Y hoy, dinos, hoy cuéntanos, ¿cuántos años tiene Jimena? 30 años. Tu milagro viviente, sí, claro. Sí, mi mamá le puso el milagrito, justamente. Justamente se llamó milagrito. Sí, claro. Y es muy mágica. No escuché a mi hija, pero es muy sabia. Claro, está dentro de una familia amorosa. Uh-huh. Lo digo con orgullo y así sí, lo digo con orgullo porque sí. Eso también se elige y se trabaja todos los días. Y con mucha claridad de mi parte, quizá por esa misma historia de la que hablamos, uh-huh. de entender que tenía que hacerla lo más suficiente posible. Tenía que ser yo de las más malas. Y hace poco en una entrevista con Lisette de Happy Protein, uh-huh. Comentaba yo esto, ¿no? De la poesía que debe ser la mamá más mala del mundo. Y hay otra que es me fue ahorita el nombre, pero tienes que ser innecesaria para tus hijos, ¿no? Sí, algo así. Ajá. Y claro, o sea, yo pues, me mantuve con mis 3 hijos, trabajando con los 3, cada uno en su ritmo, en su área, necesidades. Y en el caso de Jimena, pues no sobreprotección. No, porque sí. Jime sube, baja, va, viene, hace, torna, es independiente, le gusta cocinar, le gusta cantar, le gusta hacer muchas cosas y es una maravilla de mujer. Sí lo veré. Y sí, en base a esa claridad de hazlo tú, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, no hay error y así yo 30 años, ¿no? Hay cosas que tiene muy claras, que aprendió la primera y otras que se le enseña todos los días, se le recuerda todos los días, ¿no? Pero sí, pues, las cirugías fueron muy cañonas, las rehabilitaciones fueron muy cañonas también. Uh-huh. Y yo no podía permitirme ser suavecita. Entonces sí fui alucinada por las familias ambas y criticada. Fui la mamá más mala del país, ¿no?
la verdad, no les caía bien. Ahora sí pero que, oye, yo le decía a mis hijos, y ahora, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? Lo sepan, Sí, claro. yo lo sepa, que a ella le haga bien, Lo demás no importa. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. No, y ahorita, ve. Y ahorita estamos haciendo parte de este serial a nuestra querida Jimena, que yo creo que va a ser maravilloso poder charlar con ella junto contigo, porque es más, va más allá de una condición, de un trastorno, de un padecimiento. Sí, una etiqueta. Una etiqueta, va muchísimo más allá. Es hablar desde el corazón, desde lo que hacen como mamás, como papás, para que sus hijos salgan adelante, y que les dicen, es que no se va a poder mover, y dices, ¿cómo que no? A ver, no tomarte tan en serio ni tan literal lo que un médico especialista te esté diciendo. O sea, yo creo que hoy en esta tarde tú nos has dicho, duden del diagnóstico, búsquenle hasta donde más puedan. Sí, duden hasta que lo tengan claro y confirmado, pero aún así sigue dudando. El diagnóstico no determina la calidad de vida y las posibilidades que sí puedes darle a tu hijo. Así es. O sea, si le puedes dar fe, fortalecimiento, hábitos, reglas, porque te comentaba yo de un caso que atendí donde hubo un diagnóstico igual que se va a morir, ¿no? Se va a morir. Y también era curioso, era la del medio de todos los hijos. Y la mamá, pues, la sobreprotegió en todo. No le puso límites. Esa niña tenía otro tipo de condiciones. Pero bueno, cuando yo fui ya, igual también era una señorita de 30, pero pues no había madurez, también había limitación intelectual, había limitación de lenguaje, limitación de física, y sin una regla, un control, sin un límite. Y me decía a sus hijos, lo que pasa es que mi mamá, pues cada año decía, pues es que se va a morir. Qué fuerte. Yo le voy a dar todo y más. Pero antes de que pasara eso, a esa señora hermosa, porque la conocía, era guapísima, pero cuando yo llegué a verla, pues ya le había dado un derrame. Wow. Entonces la señora quedó a la mitad, ¿no? Preciosa, sentada en su pierna, pero totalmente dependiente. Y pues la hija queriendo llevar el mismo ritmo que su mamá le dio en estos 30 años. Sí, claro. Pero la mamá pues ya se pudo responder. Entonces imagínate la problemática, la carga y el shock de los hijos. El grande y la más de decir, ¿qué hacemos? ¿A quién cuidamos primero? ¿O cómo controlamos a mi hermano? Porque tampoco hubo integración de hermano. Qué fuerte esto. Entonces la abuelita, en vez de darle camino a la mujer, era la señora que les ayudaba en la casa, que le podía controlar. Nada más. Así es. Oye, y qué fuerte esto que estás diciendo, porque eso es lo importante, la inclusión. Hoy por hoy todo el mundo dice que hay que ser inclusivos, que hay que integrar a todas las personas, pero no lo hacen. La verdad es que no. Por ejemplo, en nuestro país no es como en otros lados que se incluya a todas las personas para que puedan tener una libre circulación, para los débiles visuales o débiles auditivos, para las personas con sillas de ruedas o con aparatos ortopédicos que tengan que desplazarse. O sea, de verdad que estamos muy lejos de estar bien con eso. Las rampas de discapacitados son una cosa mortal para todos los que utilizan esas rampas, porque no están bien hechas, los elevadores tampoco, y los baños, los servicios. O sea, es que es algo tan integral, pero en la medida en la que no se normalice
el hacer a un lado a una persona con distintas condiciones, entonces vamos a poder evolucionar. Y por eso, mi Klaus, por eso este serial que vamos a hacer, pues que las personas hagan un poquito más de conciencia, porque bien lo decías tú, en algún momento a lo mejor a alguna persona adulta le puede dar un derrame cerebral, un infarto, un esto, un otro. ¿Y qué puedes hacer? A ti, a mí, aquí nos está escuchando. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo lo vas a tratar? Ser empáticos con este tipo de situaciones, porque no volteamos a ver eso. Eso es importante lo que estás diciendo, porque ayer estaba leyendo en un chat, soy yo, en un chat, de aquí del conjunto residencial, y la publicidad de un café X, decía para soportar a toda la gente. Fíjate nada más que eslogan. Soportar. Wow. Soportar. No, pues. Y entonces yo me atreví, no en mal plan, pero sí le dije, ¿es en serio? Soportar. Y entonces me doy cuenta que lejos estamos de concientizar la importancia de empatizar. Sí. ¿No? De comprender al de enfrente, de respetar tu espacio vital y el del enfrente, que no tienes que soportar, tienes que concientizar y crecer. Sí. Y si no te funciona a ti, pues te haces a un lado. Sí. Pero no vas a soportar y tampoco vas a agredir, porque finalmente soportar es una agresión. Sí. Y mal empleada la palabra, ¿no? Porque el soportar algo es contener, es contención, ¿sí? Exacto, depende de cómo la utilices. Pero si la usas de un eslogan, sí. Para que me compres el café, dices, no. No, pues no. O sea, ¿en qué nivel vamos de empatía, de respeto, de todos somos uno, no sé, y sí fue como, ¿es en serio? Sí. Pero bueno, todos vamos todos estamos evolucionando, aprendiendo, creciendo, expandiéndonos al ritmo de cada quien, ¿no? Y esté bien. Así es, mi Klaus, y al ritmo de nosotras, ¿qué crees, mi Klaus? Que ya vamos a ir cerrando esta charla del día de hoy, porque, bueno, ya sabes que los tiempos nos comen, pero, a ver, nuestro tema de la siguiente semana, pues vamos a hablar de personas con parálisis cerebral, de niños, de adolescentes, de adultos, para ir integrando, pues, esta parte que nos comentaste, y así ir paso a paso conociendo pues otras condiciones. Vamos a buscar especialistas, expertos en cada una de estas materias y pues aprender de la mano de la conciencia y del amor como seres humanos. Sí, creo que es importante compartirles esto porque pues somos corresponsables de esta sociedad, ¿no? Y no estamos fuera de vivirlo dentro de nuestros círculos. 1. 2, hay que entender que dentro de esta contención y acompañamiento, cuando lo tenemos cerca, es normal que vivamos diferentes tipos de duelos constantes. Porque si un hijo, entre comillas, regular, tenemos que aprender a ser padres con la niñez, con la adolescencia, con la juventud, con todo lo que hay afuera, con hijos que tienen características especiales. La interrogante se vuelve mucho más grande y por supuesto que hay una crisis de la que no se habla casi, pero que sí se vive. Sí, claro. Y lo sabemos quienes vivimos, ¿no? Sí, claro. Podemos entender esos códigos. Fíjate que... Perdón, pero dices algo muy, muy importante.
el cuidador, el acompañante de una persona con ciertas características, que hoy aprendimos que son diferentes características, es muy importante ese acompañamiento, pero desde esa conciencia de que tienes que ser paciente, de que no responden al mismo a la inmediatez, de que a lo mejor no te entienden al 100 lo que tú les estás tratando de decir, no llevan tus tiempos, no llevan tus ritmos. Y esto pasa también con los adultos mayores, porque también tenemos que aprender a ser mejores hijos para nuestros adultos mayores. Mejores, por favor. Y por favor, sí. Pues así es esto, mi querida Klaus. Y pues yo les dejo nada más que yo sigo dando consulta desde Playa del Carmen. Ay, qué rico, podemos ir a visitar. Sí. Puede, claro, por supuesto. Allá vamos a ir a ver. Y recibo aquí en mi casa para dar consulta. Puedo ir a ver a los pacientes a su casa, puedo ir a los hospitales dependiendo de las circunstancias que sea. Aquí en Playa, en Cancún, en Puerto Morelos, en Puerto Aventuras, ¿no? Digamos que me queda relativamente cerca. Y podemos seguir en línea en instancias más grandes. Sí, claro. Pero seguimos en la línea de seguir acompañando, así como la venta de libros está vigente en Amazon. Pues ya estaremos platicando contigo, con Jime la semana que entra, y tratando de entender y visualizar de otra manera las condiciones con las que los seres humanos llegamos a este plano, ¿no? Porque a lo mejor pues muchos en nuestra vida pues pasamos por ciertas situaciones que nos va a permitir a lo mejor entender algún tipo de condición, ¿no? Por ejemplo, los débiles visuales o los débiles auditivos, ¿no? O los que tienen problemas de lenguaje, ¿no? O de movilidad, es hacer mucha conciencia, mi Klaus, y de verdad gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, tanto tu historia de vida como por todos los pacientes que tú has visto, que te dan una gran trayectoria para poder ayudar al que se acerca a ti. No, gracias a ellos que me dan ese halo de luz. Yo me siento muy honrada poder ver esa herramienta a la que me enviaron, ¿no? para llevar a cabo ese servicio que hice mi profesión, ¿no? Así es, mi Klaus. Pero y dejarles que estoy como Klaus Trujillo. Ajá. En Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Klaus, y ahí también Trujillo. Klaus Trujillo, R-A-U-S Trujillo. Así es, mi querida Klaus. Pues yo te mando un gran beso, un abrazo, de verdad, gracias por esta charla del día de hoy. Te esperamos el próximo miércoles con un tema igual de interesante para tratarlo, abordarlo, abrazarlo y entenderlo de la mano de Klaus Trujillo, tanatología abrazativa. Abrazativa. Gracias, de verdad, Dani. No, hombre, yo feliz y contenta. Y los voy a dejar con más música y yo regreso después de esta pausa musical. Y fíjense que vamos a escuchar la canción de Rosas de La Oreja de Van Gogh en la voz de Mickey Martz. También vamos a escuchar a Lil Silvio y El Vega, Tienes la Magia, y a Enjambre, Vida en el Espejo. Así es que no le cambies, súbele a la radio, saca una mega sonrisa. Regreso. Pues a mí no me queda más que agradecerte el favor de tu compañía en esta tarde,
de la sobremesa por Univit Radio 105.5 de FM para el Valle de México. De verdad, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Recuerda sonreír porque tu sonrisa cambia al mundo y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 3 de la tarde. Síganos en todas nuestras plataformas, en Facebook, Instagram, TikTok. Nos encuentran como Univit Radio 105.5 FM, Univit Medios y Univit 105.5 Oficial. A mí me encuentran como Ale Domínguez, Aleja Degues Díaz en Instagram. Y los voy a dejar con 2 rolas, claro que sí. Vamos a escuchar a Sandro con Rosa Rosa y La Cinta Rosa con Lucio Battisti. Adiós.